Muchísimas gracias, Daniel. Pero, Daniel, David no me había comentado nada, que teníamos un foro bastante controvertido. Saltamos de un mood de crisis, el cual ya me agitó, a un concepto del amor. Entonces, bueno, no me queda más que ahora hablar de experiencias. Las experiencias de las que vamos a compartir el día de hoy es el IFM regional. Yo creo que todos ubicamos perfectamente qué es un proceso de IFM, pero la IFM, cuando lo llevamos ya a un mood regional, es cuando nos empieza a traer un poquito más de ese impulso al corazón de cómo lo tenemos que hacer. Al menos cuando nosotros hicimos nuestro proceso de transición, y en sesiones pasadas hablábamos de cómo era la transición del Facility Manager, de cómo habíamos saltado del maestro Juan a ese profesional de servicios. Ese profesional de servicios en donde ya tenía una tarea mucho más compleja en su día a día. Pues hoy, a menos de 2 años, estamos saltando de cómo ese profesional, con ese grupo interdisciplinario que va haciendo en las empresas, cómo está saltando otro modelo ahora, que es el modelo integrado de Facility Management. Y más cuando nos encontramos con corporaciones internacionales, en donde tenemos que hacer una integración regional. Y aquí también me voy a robar un poquito la idea de David. Voy a mostrar cuál es la receta de lo que nosotros hicimos. Conste, no somos chefs, no somos maestros, pero estas son algunas de las cosas que a mí me hubiera gustado tener en el momento previo en el que salimos nosotros a nuestro proceso de licitación regional. El título que le estoy dando es Conceptos que nos ayudarán a darle un buen augurio y evitar caer en el intento. Puede sonar trillado, pero realmente cuando podemos identificar desde antes cuáles son aquellas cuestiones que nos pueden generar un issue particular en el servicio, esas son las que nos hubiera gustado encontrar. Pero primero es, ¿cómo podemos aterrizar esto para entender y comerlo poco a poco? Partamos de una estrategia sencilla que podamos entender. Nuevamente, el personal de Facility Manager somos profesionales que nos hemos ido haciendo, que estamos entendiendo qué es lo que están haciendo las leyes, por ejemplo, ISO 41000, perdón, hacia dónde estamos caminando, qué es lo que estamos haciendo, cómo queremos llegar a ello, cómo tenemos que nosotros ahora generar valor para nuestras organizaciones. Y eso es lo importante que queremos hacer. Entonces, primero, yo soy muy sencillo, explíquenmelo con cacahuates. Bueno, para mí es el siguiente nivel de sourcing, categorizado por servicios y que tiene que tener una generación de valor. Si no la puedo identificar, separar y encontrar una generación de valor por cada uno de ellos, va a ser muy difícil que entienda yo el concepto de a qué es a lo que quiero llegar. Entonces, ya tratamos de bajar un poquito al primer plano, cuál es la estrategia de lo que quiero hacer. Bueno, aquí empiezan ya las complicaciones. ¿Cuál es la estrategia que tengo que seguir para esto? Primero, lo que tuvimos nosotros en el radar fue cómo vamos a hacer el reto a la optimización de recursos. Ojo que aquí no estamos hablando de nuestros servicios, no estamos hablando de ingresos, estamos hablando que somos un área no necesariamente del core business, y ojo, aquí podemos diferir un poco de aquellas empresas que tengan una asociación mayor con temas de real estate, por ejemplo, cadenas hoteleras. Puede ser una manera muy diferente, una diferente receta, pero finalmente es cómo vamos teniendo los mejores chefs para aderezar esa receta. Y otro de los modelos que nosotros encontramos bien interesantes es el modelo regional. Pues suena quizás muy trendy, pero no tenemos que ser necesariamente regionales. Es más bien cómo podemos nosotros hacer una entrega consistente de los recursos que necesita la organización. Quizás no todos los países en Latinoamérica, que es precisamente en donde hicimos la implementación, sea necesariamente lo más homólogo para poder establecer un modelo de servicios como estos. Podemos tener situaciones culturales, situaciones de política, inflaciones, la manera como es percibido el servicio por cada uno de nosotros. Pero para nosotros lo primero fue ¿cómo hacemos nuestro mecanismo de transición? Primero, ¿cómo lo soñamos? Yo creo que si no podemos encontrar nosotros nuestro fundamento en un sueño, y yo creo que ese es el tipo de perfil que tiene los profesionales que aquí nos encontramos reunidos, es que primero lo soñamos, primero tenemos ese entusiasmo de servir, y precisamente yo creo que ahí está otra de las aristas. ¿Cómo somos un agente de servicio? Si no estamos realmente nosotros en la línea de servicio, yo creo que la carrera del FM es lo más complicado que puede hacer. ¿Por qué? Porque en el pasillo de nuestras organizaciones lo único que encontramos son clientes. Y clientes que nos miden por lo que les está pasando en el día y no por los años de confort que tuvieron en aires acondicionados, en elevadores, en accesos, en seguridad. No, nos miden por lo que está pasando en el día a día. Entonces, para mí era precisamente ¿cómo lo puedo soñar? De ese sueño, ¿cómo lo bajo en donde yo puedo imaginarlo, donde lo pueda conceptualizar? Y luego entonces, con todos los factores que podemos tener en los países, ¿cómo puedo llegar a aterrizarlo? Y aquí es en donde empieza precisamente esa aventura.
Primero, no podemos ir solos en un proceso de IFM regional. Tenemos que encontrar cuáles son los jugadores que nos van a permitir integrar ese core team, ese grupo de líderes que nos va a ayudar en toda la carrera y evidentemente, bueno, quizás puede sonar lógico y natural el involucramiento de cada uno de ellos, pero créanme, si no tenemos un verdadero commitment que podamos hacer con la gente de compras, de legal, de tecnología, que como decía, podría ser una parte del FM, hoy es un todo aparte. Nuestros clientes, si no invitamos a un proceso como estos a nuestros clientes, en donde entiendan cómo va a ser el cambio, cómo va a ser la transición, que a lo mejor ya no van a ver a parte de la gente que por historia habían venido conociendo en su operación, sino que de pronto van a encontrar camisetas diferentes, pero con un mismo sentido, y que finalmente dentro de las organizaciones vamos a ser parte de esa misma camiseta. Tenemos que entender con quién nos vamos a asociar. Y evidentemente, pues todo el equipo de facilities. Nuevamente, estamos hablando de un scope regional, tenemos que ir con cada una de esas posiciones de manera regional. Pero hemos hablado ya de recursos, entonces ya toca ahora sí el tiempo para que bajemos un poquito más de qué hablamos de optimizar recursos. No todo es dinero, estamos hablando de tiempos. Estamos hablando de tiempos en los que podemos llamar a nuestros equipos a reunión. ¿Saben ustedes cuánto nos cuesta una reunión en donde tengamos equipos regionales, donde los tengamos a lo mejor por 45 minutos? Ya la regla de las reuniones de una hora ya se rompió, tenemos que ser más eficientes, tenemos que poder decir lo mismo en cada vez menor cantidad de tiempo, y sobre todo con los temas de espacios colaborativos. ¿Saben cuánto nos cuesta cada reunión de ellos? ¿Cómo seguimos nosotros haciendo esa inversión de recursos? No podemos ser los que demos una pauta de desorganización en ellos. Antes de llegar a este esquema, nos pidieron que no utilizáramos esquemas demasiado complicados, pero esto realmente es algo que yo hubiera querido encontrar. Y en este tema de recursos vamos a identificar cuáles son aquellos generadores de valor que necesito darle yo a mi organización. Dentro del tema de IFM, pues yo me hubiera imaginado inicialmente pues el tema de servicio. ¿Qué hacemos como facilities? ¿Qué hacemos como servicios? Instalaciones, aires acondicionados, el buen mantenimiento, layouts, restacking process, todo aquello que de alguna manera va perfectamente atado a la camiseta del facility. Sin embargo, y aquí es en cuanto la receta empieza a tomar condimentos diferentes. Estamos incluyendo todas las condiciones de facility management que necesitamos cuando nos lanzamos a un proceso regional como estos. En mi caso nos encontramos que no. Encontramos todas y cada una de las aristas que de pronto podemos y necesitamos tomar como facility managers, que si no las tomamos en el inicio o en esa curva de aprendizaje que vamos a emprender con nuestro socio de negocios, porque tiene que ser un asociado de negocios, aquella entidad que pueda acompañarnos en esa carrera. Si no les dejamos claros cuáles son aquellas expectativas que se esperan en cada uno de los rubros, vamos a hacer un viaje bien complicado. Y por eso nuevamente es cómo compartimos la experiencia para que no fracasemos en ese camino. Nuevamente, si ustedes se fijan en el círculo de arriba, teníamos la parte de servicios, que era para mí la parte que más nos teníamos que centralizar. Sin embargo, ¿qué pasa con la parte de capital planning? Normalmente este tipo de movimientos lo que nos hacen es decir, bueno, ¿cómo optimizo yo mi estructura interna? ¿Cómo hacemos que áreas que no son core business puedan tener una menor inyección de recursos? Ya estamos tocando directamente nuestras plantillas, por eso hay que saber manejar este tema. Pero estamos hablando de la parte de capital planning. ¿Quién me va a ayudar en 2 años a determinar cómo tienen que ser los procesos de reinversión para ciertos sistemas que necesita la organización? Si no se lo dejamos claro a nuestro proveedor de facility management, simplemente van a andar limpiando, pintando, manejando equipos, etcétera. Pero si yo no me encargo de asegurarles que me digan en qué momento yo debo hacer la reinversión de equipos críticos, y estamos hablando aquí básicamente de aquello que pueda generar un paro en el negocio. Si ellos no me saben decir cuándo es el momento adecuado de dejar de dar mantenimiento a un equipo crítico para hacer ya la planeación y un recambio de ese equipo, vamos a tener dolores. Lo que no queremos es que esos dolores se transmitan a esta comunidad, que finalmente caminamos en el mismo sentido. Administración de energía. Cada vez tenemos más temas de energy management. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? ¿Cómo estamos consumiendo? Y finalmente, ¿cómo estamos haciendo ese cruce regional? ¿Cómo puedo decir si una oficina está siendo energéticamente más eficiente una que otra? Al final, todo tiene ese potencial de medir. Y dicen que lo que no se mide no avanza. Entonces, ¿cómo estamos haciendo nosotros el manejo de nuestros finalmente recursos energéticos en ese módulo? Occupancy planning.
Si tenemos oficinas en donde tenemos a la gente hacinada y están en condiciones de quizás 7 u 8 metros cuadrados por persona y otras en donde podemos llegar a tener hasta 25, no estamos actuando con congruencia. Podemos tener ahí una personalidad dañada que se llama cliente, que el día de mañana diga, oiga, usted es organizado, usted me está teniendo un esquema en el que vamos a trabajar con desigualdades, porque Perú tiene más metraje que Colombia. Eso son las partes que no son de alguna manera equitativas y que tenemos que ir trabajando. Project management, ¿en qué momento un mantenimiento deja de ser un mantenimiento habitual y estamos pasando condiciones de project management? Cambios regulatorios. ¿Quién me va a ayudar a controlar cuáles son los cambios que me están pidiendo los gobiernos? Ecuador, Perú, que son de los más activos con cambios. Venezuela, ¿qué cambios me está impactando? Que tengo que considerar dentro de mi proceso de facility management. Mitigación de riesgos. Innovación, la parte de AI. Ustedes deben saber que las tendencias de mercado es que, bueno, actualmente si hoy tenemos 8 cuerpos de baños en una instalación, pues le asigno su hora de limpieza a cada baño, ¿no? Y estamos hechos. Pues no, la inteligencia artificial nos está ayudando a determinar cuál de ese cuerpo de baños a lo mejor es el que necesita mayor atención para dedicarle mayores recursos y a lo mejor aquel que tenemos allá para el country manager en una esquina apartada quizás sea el que menos servicio necesite. Eso es lo que nos permite identificar la inteligencia artificial en nuestros servicios. Tenemos la parte de Workplace, que nos va a ayudar a identificar cuáles son los espacios colaborativos que necesita nuestra organización. Nuevamente, si no lo dejamos claro en nuestro acuerdo de servicios con el integrador de servicios, pues vamos a tener ahí un potencial de falla. Consistencia global, porque aquí, nuevamente, el tema no es solo regionalizar, es cómo hacemos una entrega consistente de nuestros servicios a través de la región. Esta es la cadena que nosotros seguimos para poder identificar cómo es la mejor manera para elaborar un contrato. Y aquí partimos de la parte inferior izquierda, en donde primero tenemos que entender cuál es la inteligencia de mercado que necesitamos asociar a nuestro contrato. ¿Qué es lo que está pasando en el tema de leyes en cada país? ¿Cómo nos va a pegar la inflación en cada país? Tenemos una Argentina y un Venezuela que son parte de la región. ¿Cómo vamos a jugar con ellos? ¿Con un fixed price? ¿Es la mejor apuesta hacer un fixed price con ellos? ¿O hacer un modelo variable que podamos tener nosotros delimitado? ¿A quién voy a invitar a esa potencial cobertura que pueda llegar a tener los diferentes jugadores del mercado? ¿Quién tiene el potencial para acompañarme a la región? Qué bueno que son fuertes en México, pero Centroamérica, ¿me van a dejar solo? ¿Qué tipo de talento tienen asociado? ¿Con quién están jugando ellos? ¿Quiénes son los proveedores que a su vez tienen que ser el backup para ellos? Con esto pudimos saltar entonces allá integrar cuáles son los workshops en los cuales vamos a estar identificando cuál es el perfecto workshop que necesitamos y quién tiene que ser el líder de esa área de trabajo. Después de ahí pudimos saltar ya a cómo va a ser el contenido que se va a integrar en nuestro RFP regional. De ahí evidentemente ya tuvimos invitación y participación de los diferentes oferentes de servicio. Una vez que concluimos esto, y obviamente estoy mencionando solamente las grandes cajas, pero cada una de ellas tiene un proceso atrás. Posteriormente pasamos a la evaluación de propuestas, la revisión legal. Nuevamente, los temas de implementación legal en cada país son bien diferentes. Tenemos que ver cómo tenemos que encontrar el modelo que mejor nos ajuste a cada uno de ellos. De ahí, evidentemente, pues ya viene esa renegociación en donde hacemos el justo a la medida, en la que encontramos qué es lo que está ofreciendo el mercado, qué necesito yo para mi receta, y entonces sí voy a encontrar el sabor que necesito. Y de ahí poder saltar a identificar ya los procesos para la negociación final y saltar a mi Master Service Agreement. Con esto, de alguna manera, pudimos cerrar cuáles son nuestras condiciones para poder lanzar un contrato. Como último slide, pues algunos de los tips que tuvimos nosotros como para poder seguir en esa marcha es, primero, manténganse siempre a la escucha del especialista. Nosotros no lo somos, llevamos muchos años en el mercado, pero muchas veces nos enfocamos a otras actividades de la empresa que pueda tener. El especialista es el que hoy está encontrando en esos desarrollos de las APs, en esos avances con los modelos y las leyes con ISO. Ellos son los que están entendiendo y analizando cómo está avanzando el mercado. Nosotros no lo somos. Importante, asegúrense que su CAM esté en las negociaciones y después con ustedes viendo la operación. ¿Qué es lo que pasa regularmente? Nos traen a los grandes ejecutivos que venden hasta lo que no se pueden imaginar. Lo que nosotros hicimos es cómo garantizamos que ellos vivan el proceso de curva de aprendizaje, de implementación, y hoy que estamos lanzando todo lo que es el tema de los KPIs, es cómo viven con nosotros. Señor, lo que usted me vino a ofrecer en algún momento, ¿es lo mismo que estamos viviendo?
¿Es lo mismo que usted está viendo que está implementando? Y ahí es donde vamos a tener una muy buena cobertura para validar si el servicio que se ofreció está siendo efectivo. Permitamos que los líderes comerciales sean parte de las evaluaciones semestrales y es muy ligado con el anterior. ¿Cómo le vamos a estar dando ese feedback a esos grandes líderes de que se está avanzando o no junto con el modelo? Ojo, muy importante, normalmente tenemos estructuras que ya están adosadas a nuestra operación y que con un modelo de cambio de IFM tenemos que migrar a validar si son las personas que tienen que estar con nosotros, porque muchas veces no. Muchas veces tenemos mucho cariño y apego por cierta persona, pero a lo mejor no es la mejor solución para el modelo que nos está pidiendo la organización. Asegurémonos de entender en qué nivel o en qué generación de la implementación de Facility Management estamos. No es lo mismo saltar de un esquema de Facility Management propio a algo que tenga ya que tener un socio, un colaborador in place. Y después, ¿cómo energizamos ese para llegar a una tercera generación? Importante que si estamos haciendo un cambio de operador, si estamos saltando de un proveedor 1 al 2, es que podamos hacer un cierre adecuado con proveedor 1. Es importante que podamos tener los últimos compromisos y que siempre haya respeto en una relación de salida. Muy claro dejar los periodos de cuando estamos en entrenamiento, se vale aprender, se vale echar a perder, qué es lo que se espera de la transición, cómo vamos a implementar y cómo vamos a hacer ese monitoreo de indicadores. Importante que definamos también que no solo el core team tiene que estar haciendo el seguimiento de nuestras reuniones de avance, sino también el equipo de Change Management, en donde estemos comunicando qué está pasando, cómo estamos avanzando. Importante también, áreas grises, nos van a salir muchísimas. Establezcamos una matriz RACHI, y esa matriz RACHI no es otra cosa que, digamos, cada una de las tareas que en algún momento veamos que pueden existir, es quién es el responsable de esa tarea, pero el hecho de que tenga un responsable no quiere decir que otra parte no sea accountable, consultado o informado. Importante que se definan todas esas áreas grises. Definir perfectamente a los líderes de los work streams. Si una sola persona hace el proceso de implementación regional, la vamos a matar. ¿Por qué? Porque existen diferentes work streams que necesitan un líder de proceso directamente. Y solamente como cierre es mencionar cuáles son los work streams con los que nosotros estamos hoy coparticipando. Tenemos un responsable de HS, que no ve otra cosa más que entender qué está pasando en los temas de HS, tecnología, el call center, la gobernabilidad de cómo nos estamos manejando con el proveedor, los temas de capital, las diferencias de cuándo se vuelve un proyecto, realmente un proyecto, o cuándo puede ser algo asignable a nuestro mismo proveedor, la parte de sourcing, calidad, el manejo de energía, el shutdown plan, que finalmente necesitamos tener establecidos, cómo vamos a manejar los soft services, cómo vamos a hacer la parte de mitigación de riesgos que pueda llegar a tener la operación, el proceso de onboarding de la gente que va a entrar a nuestra cuenta, la relación laboral con el personal del asociado que va a estar con nosotros, la parte de entrenamiento, que finalmente, si bien tienen una curva de aprendizaje de su organización, necesitan entender con quién están viviendo para que puedan hacer el deployment de un mejor servicio. Y finalmente, bueno, modelo de servicios, comunicaciones y FM Model. Gracias por su atención.